Vamos a leer ahora el capítulo 2, Job 2. Les leo yo el capítulo y ustedes sigan con sus listas de lectura de las Sagradas Escrituras. Job, el capítulo 2. Job, capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí le extiende tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y vio a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job el diestro para rascarse con él, que estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera, las mujeres fatuas a su lado: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Tres amigos de Job, Elifaz de Manita, Bildad Subita y Sofar Naamita, luego que vieron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido a venir juntos para compadecerse de él y para consolarlo. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Pues aquí una lectura de la palabra de Dios. Ahora les voy a invitar a que todos leemos juntos el Padre Nuestro. Si no saben las palabras, están en Mateo capítulo 6, el versículo 9. Y todos en voz alta, de corazón, sinceramente, ante Dios, orando esa oración modelo de nuestro Señor. Mateo 6, 9, la segunda parte. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Comenzar la última sección de la conferencia, quiero reiterar mi agradecimiento a los organizadores, a los hermanos que me invitaron a estar aquí con ustedes en ese tiempo. Y como les comenté al principio, casi no venían, pero me animé mucho a venir a escuchar que el tema de la conferencia es la soberanía de Dios. Y me fascinó, me encantó el tema que me tocó compartir. Por esos temas de la soberanía de Dios son bastante profundos y difíciles. Pero me da gusto que aquí en Nogales y en Agua Prieta, los hermanos de Caborca, los Mochis, Culiacán, esta asociación de iglesias, tienen esta madurez espiritual para querer aprender de esos temas y sobre todo para aplicarlos en sus familias y en sus iglesias. Pero ayer aprendimos 6 lecciones muy importantes sobre la soberanía de Dios y la familia. Ese es el tema que me tocó exponer, la soberanía de Dios y la familia. Y ayer dimos 6 lecciones. La primera es por la soberanía de Dios que cosas muy malas le pasan a personas muy buenas. Segunda lección es por la soberanía de Dios que tenemos los hijos que tenemos.
Tercera, es por la soberanía de Dios que tenemos los bienes que tenemos. La cuarta, vimos la soberanía de Dios no excluye nuestra preocupación natural por nuestros hijos, por nuestra familia. Por último, vimos la soberanía de Dios no excluye nuestra intercesión continua y diaria por nuestros hijos, nuestra familia. Y lo último que vimos es que la soberanía de Dios no excluye nuestra fe en el sacrificio del Cordero de Dios y su eficacia en la santificación de nuestros hijos, nuestra familia. Ahora, siguiendo con nuestro estudio de Job, esta tarde avanzamos a la séptima lección. En la soberanía de Dios, no todos los miembros de la familia serán salvos o piadosos. Conmigo el versículo 4, Job capítulo 1 y el versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Luego nos dice el versículo 13, el comienzo del drama, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Realmente la Biblia no nos dice si estos jóvenes, estos hijos de Job, eran salvos o no. La Escritura no nos dice, y no puedo decir dogmáticamente si eran salvos o no, por supuesto. Pero por lo que dicen en sus versículos, en la superficie es obvio que estos eran unos jóvenes sin temor de Dios, unos jóvenes mundanos. No se dice nada, absolutamente nada de su relación con Dios. Lo único que se nos dice es que se la llevaban comiendo y bebiendo. Y específicamente se nos dice que estaban tomando vino, no estaban tomando culé, no estaban tomando Coca-Cola, jugo de gato, nada. Específicamente se menciona eso. Ahora, claro, el vino no es el problema. El problema es emborracharse. Banquetes, fiestas y todas esas. Hay mucha tentación. No voy a decir, no quiero decir más allá de lo que dice la Escritura. Pero añadiendo a ese hecho lo que nos dicen esos versículos y lo que no nos dicen esos versículos, tenemos que tener en cuenta a la madre de esos jóvenes, de esas personas. La madre tiene que ver muchísimo con la educación de los hijos. La madre de estos jóvenes, ¿cómo era? Muy santa, muy piadosa, animó mucho a su esposo en la enfermedad. No, esa mujer fue capaz de aconsejarle a Job, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Ya muérete. A mí se me hace como que quería cobrar el seguro de vida. Muérete ya. El punto es, hermanos, en la soberanía de Dios, Job tenía a esos hijos, tenía a esa esposa. No todos los miembros de la familia serán salvos o piadosos. Dios soberano es el que decide quién es salvo o no. Él es el que elige. Él y solamente Él es el que escoge. Y Él es el único que predestina el grado de nuestra piedad, el grado de nuestra santidad en cada uno de nosotros como cristianos. Bueno, esto no es muy difícil de comprobar, muy fácil. Leemos en el Antiguo Testamento una y otra vez de reyes muy buenos que tenían hijos muy malos. Romanos 9 nos dice la Escritura que Rebeca, la esposa de Isaac, tuvo gemelos, tuvo cuates. Pero aún antes de que nacieran, ni aún, dice la Escritura, Romanos 9, ni aún habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obra, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es Dios. Todavía ni habían nacido. Y Dios ya había elegido a Jacob. Luego el apóstol
apóstol sabiamente nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Yo soy soberano. Yo soy el que elijo. Si hace mi voluntad, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El apóstol Pablo también nos dice en Romanos, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, la elección, la fe, la piedad, la gracia que tenemos, todo a lo último depende de Dios. No es por nuestros esfuerzos, no es si corremos, como dice aquí el apóstol, no es por nuestras buenas obras, no se trata de eso, o el tipo de familia, o la iglesia donde estamos, no se trata de eso, es Dios. Usted puede tener dos hijos que van a la misma iglesia, están en la misma familia, con los mismos padres, reciben la misma educación cristiana, van a los mismos campamentos, a las mismas escuelas bíblicas de vacaciones, a las mismas clases de hogar, la misma escuela dominical. Usted les da el mismo amor, la misma disciplina, la misma amonestación, pero uno al final se vuelve mundano y el otro se hace un ministro de Cristo. ¿Y la causa de eso cuál es? La causa de eso, hermanos, a lo último es el plan eterno de Dios, su decreto soberano, la elección de Dios. De eso se trata, a lo último, la soberanía de Dios. Ahora, esto es muy profundo, pero también es muy práctico. Esto, número uno, en sí nos da mucha paz. Saber que mi salvación no depende de mí. Esto nos debe dar mucha calma, mucha tranquilidad. Saber que es Dios quien escoge. Él hace la obra en nosotros desde el principio hasta el final. Como dice el apóstol en Filipenses, que comenzó la obra en nosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Conforme a su plan eterno, es su decreto aquí. Entonces podemos testificar como Job precisamente, dice él, si Él determina una cosa, si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Entonces, hermanos, hermanas, podemos estar seguros, segurísimos, que Dios nos dará la fe. Él prepara de antemano las buenas obras que haremos en la vida. Efesios 2:10. Él nos va a fortalecer, Él nos ayuda y haremos su voluntad y vamos a perseverar en su santidad. ¿Por qué? ¿Por nosotros? No, porque Él es soberano, Él lo ha decretado, Él nos ha elegido, Él nos ha concedido el arrepentimiento, dice en el libro de los Hechos. Él nos da la fe es un don de Dios. Entonces la promesa de Isaías es verdad y se cumplirá en cada cristiano. Dice Isaías, qué tremenda esta promesa. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ahí me incluye yo. Por torpe que sea Paco Orozco, no me voy a extraviar. Dios me va a ayudar. ¿Por qué? Por el decreto eterno de Dios. Eso nos debe dar mucha confianza. Y hermanos, reconocer esta verdad nos va a quitar la ansiedad de me arrepentí de verdad. ¿Se han levantado ustedes en la noche después de una pesadilla y quedan sonando? Yo he soñado que el Señor viene. Y me da mucho gusto que hago así y subo al cielo. Pero también he soñado que me he quedado. Eso sí es una pesadilla. ¿Han tenido pesadillas y que se levantan sudando y piensan, a lo mejor no soy hijo de Dios? A lo mejor no soy cristiano. Y si no me arrepentí de verdad, y si no tengo suficiente fe, a lo mejor cuando confesé mis pecados se me olvidó mencionar que me robé el cancito de la tienda, yo me lo robé y se me olvidó confesar eso. Y la hermana Tiburcia, ¿se llama Tiburcia? La hermana Tiburcia, cuando ella da su testimonio, ella llora y se ve su presentar. Pero
sí, a lo mejor el problema es que cuando el pastor me sumergió en el bautismo, a lo mejor se quedó uno de mis pelos por arribita y no soy cristiano, Dios. Y si no persevero, hermanos, amigos, no depende. Déjame decirte, lo último no depende de tu fe. No depende de tu arrepentimiento, entonces ni de tus buenas obras. Depende de Dios. Y Dios es el que te da la fe. Dios te da el arrepentimiento. Dios te da las buenas obras. A lo último depende del valor de la sangre de Cristo. Y como dicen en Éxodo, Él verá la sangre y pasará de nosotros. Él verá la sangre y nos dará la fe. Él verá la sangre y nos dará el arrepentimiento. Él verá la sangre y nos dará las buenas obras. Vamos a estar en el cielo por Dios y la obra de Cristo. Por eso. Número 2. Esta verdad, hermanos, también nos ayuda en nuestra resignación y angustia al ver a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa perdidos. Dios, por supuesto, no tiene la culpa. No. Ellos se pierden por su propio pecado. Como veíamos ayer, ellos son responsables. La soberanía de Dios no excluye la responsabilidad del hombre. Pero nosotros, habiendo hecho todo lo posible por ellos y habiéndonos hincado todos los días, orado hasta el final, descansamos a lo último en la voluntad soberana de Dios, pensando que todo sucede conforme a su propósito eterno y para su gloria. Vemos a ese hijo perdido y nos duele en el alma. Y vemos a esa madre o a ese padre, a esa esposa tan lejos de Dios, y ya ahí, ya los vemos en el ataúd y nos duele, por supuesto. Pero podemos calmarnos y podemos calmar esa gran angustia, como lo hizo Eliber conmigo en sus Biblias, 1 Samuel 3:18. En esta historia tenemos a Dios por primera vez revelándose a Samuel, escuchando su voz, Samuel, Samuel. Dios le revela lo que va a pasar, lo que va a pasar con los hijos de Elí. Y Elí sabe que Dios le ha llamado y ha hablado a Samuel. Entonces quiere saber qué le dijo Dios. Y dice el versículo 16, 1 Samuel 3:16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y respondió, heme aquí. Y él dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no le cubras. Así te haga Dios y aún te haga, sin encubrir palabra de todo lo que habla contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrir nada. Y le dijo lo que iba a pasar con sus hijos, por supuesto, y todo lo que le dijo Dios. Entonces él dijo, ¿ven lo que dijo Elí? Jehová es. Dios es. Jehová es. Haga lo que bien le parece. Ves a un hijo tan alejado de Dios. Ves a una madre, a un padre, a un esposo ya en su ataúd. Lo único que te puede calmar lo último es Jehová es. Haga lo que bien le parece. Porque a lo último, hermanas y hermanos, no se trata de nuestros esfuerzos por la salvación de nuestros hijos. ¿Y cuántas veces los llevamos a la iglesia y les comentamos de todo eso? Lo debemos de hacer, por supuesto. Pero no se trata de eso. Se trata de Dios. Es decisión de Dios. Algo. Tercera verdad. Esta verdad nos ayuda a contentarnos con la familia que Dios nos da. Esta verdad nos ayuda a contentarnos en el sentido de Filipenses 4 con la familia que Dios nos da. Estar satisfechos con la voluntad de Dios para la familia que Dios nos da. Creyendo en la soberanía de Dios, que incluye la salvación y piedad de cada uno de nosotros, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hermanos. Entonces aceptaremos su voluntad
sabiendo que es conforme al propósito eterno de Dios y es para su gloria. No sé ustedes, pero yo siempre me he preguntado, ¿cómo es que Abigail se casó con Nabal? ¿Se acuerdan de Abigail? Nos dice la Escritura que era muy sabia y hermosa. ¿Cómo se le puede ocurrir casarse con Nabal el necio? Siempre me he preguntado eso. Cuando uno lee la historia, cómo Dios usó todo eso en la vida de David, entiende algo de los propósitos de Dios, por supuesto. Dios lo sabía que pasaría, Dios lo había predestinado así. Vamos a aplicar esto ahora a tu vida personal. Y tal vez usted está pensando, pues sí, ¿verdad? Yo tan bonita y hermosa, ¿cómo se me ocurrió casarme? En serio, hermanas, a veces ustedes piensan ya después del año, 2, 3 años y se dan cuenta, este hombre se sulfura por todo. Yo no lo había visto así. ¿Por qué me casé con él? Es más, le alegas a Dios. ¿Por qué dejaste que me casara con él? Oh, como Adán, ¿verdad? Que le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, ella me dio de comer, le echó la culpa a Dios. Dios es soberano y te ha dado ese esposo gritón, ese esposo enojón, porque Dios quiere que tú tengas ese esposo para su gloria. Pero ¿cómo es posible? Porque Dios quiere usarte a ti para que tú salves a Jesús. ¿Lo has mirado así? ¿Lo has pensado así? Dios quiere que tú salves a Jesús. Hay una hermana, no voy a decir sus nombres, obviamente. Hay personas aquí de Hermosillo que la conocen, así que no voy a decir nada de nombres, pero estaba teniendo problemas matrimoniales muy graves. Y al último le dije, ¿sabe qué, hermana? Si Dios hubiera querido y usted viviera en los antiguos tiempos cuando mandaban a los cristianos al circo de los romanos, y no era para ver payasos en el circo de los romanos, ¿verdad? Eran los leones, se comían a los cristianos, de la hoguera. Hermana, si Dios en su voluntad le hubiera pedido que usted fuera a la hoguera, fuera a los leones para su gloria, ¿usted lo hubiera hecho? Y la hermana me responde, sí, claro que sí, hermano, sí, para la gloria de Dios a los leones. Entonces le dije, ¿sabe qué, hermana? Dios no le ha pedido eso, pero le ha pedido que viva con su esposa. Hágalo para su gloria. El esposo que tú tienes, la esposa que tú tienes, ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Dios no se equivocó de padres, Dios no se equivocó de hijos, Dios no se equivocó de esposa, Dios no se equivocó de esposa. Velo de esa manera. Esto es de Dios. Esos hijos rebeldes, Dios los puso en tu familia para que aprendieras humildad, aprendieras paciencia, que aprendieras a rogar, que aprenderás en verdad, hincarte de rodillas y Señor, ayúdame, yo no puedo, salva a mi hijo, mi hija, Señor, ayúdame. Pocas ahora sí, de verdad. O también para que tengas compasión de otros padres. Ves a una hija allá de la hermana Tiburcia, mira cómo se viste, la misma que traía. Y luego tu hija sale embarazada. Tu hija de faldas largas sale embarazada. Entonces tienes compasión. Orar por tus padres, ayudarlos. En vez de andar chismeando y embarrándolos de la otra. Ahora, hermanos, esto es algo difícil y angustioso y quiero recalcar la lección que vimos ayer. Esta verdad de la soberanía de Dios no excluye nuestra ternura, nuestro amor.
compasión por nuestros hijos, aunque sean muy malos. ¿Recuerdan David? David sabe muerte de su hijo. Saúl, hijo mío, ¿quién diera que muriera yo? Creemos en la soberanía de Dios. Nuestros hijos son salvos, si Dios así lo decide. Nuestros hijos son piadosos, si así Dios lo decide. Todo es conforme a la soberanía de Dios. Eso es verdad, pero eso no excluye nuestra intercesión por ellos, no excluye nuestro amor por ellos, nuestra preocupación por ellos. Bueno, eso es lo que vimos ahí. Pasamos aquí a la siguiente lección del pasaje. La soberanía de Dios incluye las artimañas del diablo y las tribulaciones que éste causa. La soberanía de Dios incluye las artimañas del diablo y las tribulaciones que éste causa. Vamos al versículo 6, Job capítulo 1 y versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, Job capítulo 1, Job capítulo 1, versículo 8. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso tiene Job a Dios de parte? ¿No le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo que de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, haciendo cerca de ellos. Y aconteció que acometieron los sabeos y los tomaron. Mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para dar la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para dar la noticia. Todavía estaba hablando. Y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para dar la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. La soberanía de Dios incluye las artimañas del diablo y las tribulaciones que éste causa. Hay quienes leen este relato y piensan que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová y como que el diablo se coló, no sé qué palabra usar aquí, se entremetió, se filtró, ¿verdad? Entre los hijos de Dios y como que el diablo aprovechó y se fue y se metió sin que nadie se diera cuenta, ahí estaba él. No, hermanos, el diablo no engaña a Dios. El diablo estaba allí por el mandato expreso de Dios. Estaba presentándose ahí entre los hijos de Dios para reportarse ante Dios. Tenía que rendir cuentas de lo que estaba haciendo. Satanás, teólogos seminaristas, es un hijo de Dios en el sentido que todas las criaturas son hijos de Dios. Él era un ángel que cayó, un ángel no escogido. Por eso estaba allí. Ahora, si ustedes me preguntan por qué permitió Dios que Satanás cayera, que si él fue un ángel, ¿por qué permitió Dios que existiera entonces? Pues la respuesta es muy fácil, Deuteronomio 29:29. Si a ustedes no les gusta Deuteronomio 29 como respuesta, le pueden preguntar al hermano Rodríguez. Él sabe la respuesta aquí de esta pregunta. Pues el caso es que el diablo está ahí entre los hijos de Dios. Dios soberano
Le pregunta, Dios está supervisándolo, el diablo no puede hacer nada sin la voluntad expresa de Dios. El diablo está limitado por Dios y todas sus tramas y todas sus tribulaciones solo cumplen los propósitos de Dios soberano. El diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. No solamente vemos esto, por ejemplo también a Pedro, el Señor Jesucristo, le dice, el diablo te ha pedido para zarandearte, ¿se acuerdan? El diablo no puede hacer nada contra ningún cristiano. Es por eso que en 1 Juan, en los últimos versículos, leemos que el diablo no les toca. El diablo no puede hacer nada a menos que Dios le dé permiso expreso. Y Job reconoció esto, vemos en este pasaje, cuando supo del gran viento del desierto que cayó y mató a sus hijos, el crimen de los sabeos, el robo de los caldeos, el fuego que quemó a las ovejas de los pastores, no le echó la culpa al viento, no le echó la culpa a los caldeos, no le echó la culpa a los sabeos, no le echó la culpa al diablo. ¿Qué dijo Job? Ven el versículo 21, Job 1:21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. No es y el Jehová dio y el diablo quitó. Es el Job reconoce, Dios soberano, Dios decretó esto, Dios hizo esto, Dios fue el que quitó esto. Entonces, hermanos, estas enseñanzas nos ayudan mucho en nuestras tribulaciones y los accidentes y todo lo que pasa en nuestra familia. Por ejemplo, si alguien se mete a nuestra casa mientras que estamos en esta conferencia, alguien va y se mete a la casa y roba la computadora. Llegamos a la casa, están ahí las cosas tiradas y se roban la computadora y parece que se roban esto. Tú puedes hablar y decir, esto fue de Dios. ¿Sí o no? Díganme ustedes sí o no. ¿Sí? A ver, díganme pues. Espero que hayamos aprendido lo suficiente de la soberanía de Dios para decir, sí, no fue el diablo, al último no fue el ladrón. Esto es de Dios. Jehová quitó. Y alguien se roba tu cartera con tus tarjetas de crédito y se llaman las visas y ya no vas a poder enojar en el sol. ¿Es de Dios, sí o no? ¿Amén? Es de Dios. Amén. Alguien vio la tu hija. ¿Es de Dios? ¿Es de Dios? Amén. Tenemos que decir. Eso, hermanos, es lo único que puede tranquilizar nuestra alma y esa angustia y esa desesperación. Esto es de Dios. Cuando vemos así las cosas, que todo viene de parte de Dios, vas a tener mucha seguridad. No vas a tener miedo a nada entonces, porque sabemos que Dios es bueno, que Dios es sabio, que Dios es soberano y que a lo último sí nos vamos a angustiar, sí vamos a llorar, pero vamos a ver que esto es para la gloria de la majestad de nuestro gran Dios. Y nos usó a nosotros, es un gran privilegio entonces. ¿Se acuerdan de la historia de Naamán? Naamán, yo creo que voy a ver en el cielo. El leproso, sí. ¿Cómo es que Naamán supo de Dios, del verdadero Dios? ¿Cómo es que Naamán supo del Evangelio, de Jehová el Salvador? ¿Cómo es? Su sirvienta o una criada, ¿cómo había llegado a su casa? Esa sirvienta había llegado ahí cautiva, prisionera de Israel. Imagínense por unos momentos al padre de esa niña cuando le avisaron, los sirios se llevaron a tu niña. Todos la van a violar, nunca más la voy a ver, la van a matar. La madre destrozada se ha llevado a su niño, Imagínense por los momentos, la tragedia, la angustia, la desesperación y de no poder
puede sanar. Lean la historia. Yo me imagino que pasando el tiempo al final del mundo y llegáramos al cielo. Para mí es muy interesante y trascendente, significativo que en el monte de la transfiguración están los discípulos y se encuentran a nuestro Señor Jesucristo, ¿con quién a un lado? Moisés y Elías, ¿se acuerdan? ¿Cómo supieron los discípulos que era Moisés y Elías? En el cielo, en la gloria, vamos a saber quién es quién sin decirnos. A ver, vamos a ver, ¿qué dice ahí? No vamos a andar con letreros en el cielo, nos vamos a conocer. Y yo voy a ir al cielo y voy a conocer a los padres de esa niña. Y si pudiéramos entrevistarlos y preguntarle, ¿y ahora qué piensas? ¿Y valió la pena el sufrimiento? Gozosos. Fue para la gloria de Dios. No lo comprendíamos, no sabíamos, no nos imaginábamos lo que iba a pasar con nuestra niña. Pero ahora lo vemos todo el panorama de toda la historia de Naamán, de la familia de Naamán, de los hijos de Naamán, de los hijos 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 de Naamán, de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de Naamán. Y todos los descendientes espirituales por esa niña que había sido llevada cautiva por los siglos. Ahora lo vemos de una manera diferente, ¿verdad? Qué privilegio de esa niña, qué emoción. Y así, pero tú, por la tragedia que estés pasando ahora en estos días, tus hijos, tus hijas, el trabajo y todas esas cosas que nos duelen tanto muchas veces, y que no entendemos por qué Dios lo hace y lo permite. Y aún puede ser que lleguemos a pensar, Dios no existe, ¿por qué hace eso? Dios es muy bueno, muy sabio y muy soberano y hace todo para su gloria. Y lo magnífico, maravilloso de esto es que nos usa a nosotros. Nos usa a nosotros. Penúltima lección, mi distinguida esposa está aquí. Tiene reloj, ya sabe el reloj, entonces tengo que cuidarme ahora sí. La penúltima lección. La soberanía de Dios incluye la cantidad y la intensidad de las tribulaciones que causa el diablo en nuestras familias. La soberanía de Dios incluye la cantidad y la intensidad de las tribulaciones que causa el diablo en nuestras familias. Vamos al capítulo 2 para estas lecciones. Job capítulo 2, ahora el versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y vio a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. El diablo cruel no se detuvo. Otra vez tentó a Job. Claro, con el permiso expreso de Dios. No podía hacer nada a menos que Dios diera su permiso. Pero las tribulaciones están ahí. Y fueron más fuertes, ahora fueron directamente contra Job. Y la enfermedad había sido terrible, terrible. No era un simple sarpullido por el calor, era una sarna maligna por todo el cuerpo. Dicen que sus amigos los iban de lejos y no lo reconocieron.
Ha sido terrible esto. Y no quiero ser dogmático, pero pienso yo que también el diablo lo hirió con un tipo de depresión. Por lo que dice Job inmediatamente después de esto, es obvio que estaba Job en gran depresión y angustia del alma. Dios, en su sabiduría, permitió eso. En su plan eterno, permitió eso. Y tenemos mucho que aprender de esto, hermanos, para nuestras familias. Dios permite que el diablo nos tiente, nos atribule, nos pruebe muchas veces. El diablo no se va a contentar con un solo problema. Él sigue rugiendo, buscando a quien devorar, nos dice el apóstol. Entonces, hay que estar alertas, velando, sabiendo que Dios a veces permite tentaciones y tribulaciones en nuestras familias aún más graves de lo que hemos pasado en el pasado. Entonces, no te sorprendas si después de que te roban el carro, te recortan del trabajo. No te sorprendas que si después de que te recortan del trabajo, te da una enfermedad crónica. No tienes carro, no tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes seguro médico. Pero es entonces, hermanos, que tenemos que reconocer, Dios es soberano. Dios es bueno. Esto lo está haciendo con un propósito especial para mi vida. No a todos los cristianos les pasa esto, solo a cristianos especiales, que Dios sabe que lo pueden pasar, lo pueden aguantar, lo pueden soportar y que le van a dar la gloria a Él. Solo cristianos especiales, como a Job, muy especial. Y reconocer esto, hermanos, que en la soberanía de Dios, todo eso sucede una y otra vez, dentro de un plan perfecto. Va a calmarnos, va a tranquilizarnos y nos va a dar esperanza para el futuro. La última lección de nuestro pasaje. La soberanía de Dios incluye el trato de nuestros prójimos, aún los más cercanos en la familia. La soberanía de Dios incluye el trato de nuestros prójimos, aún los más cercanos en la familia. Nos dice el versículo 9. Entonces le dijo, 2:9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas a su lado? ¿Que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar tematita, luego que vieron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Para mí, una de las más grandes angustias y dolores de Job ha de haber sido lo que le causó su esposa. ¿Han notado ustedes que el diablo no mató a su esposa? Mató a los 7 hijos y las 3 hijas, pero a su esposa no. ¿Por qué? Porque el diablo sabía que la podía usar, porque nuestra esposa es lo más cercano a nosotros. Y el diablo sabía que la podía usar. Ahora, la verdad es que por lo que dice la Escritura aquí en estos textos, parece que la mujer de Job no era muy buena cristiana. Parece para mí que es como una de esas mujeres iracundas del libro de Proverbios. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Yo me la imagino así. Bueno, pero lecciones. La clase de esposa que tengas a lo último depende de Dios soberano. ¿Sí o no? ¿Amén? La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. A Job le tocó una mujer imprudente. Era de Dios, es de Dios. Su mujer, que lo vemos en la historia, en vez de consolarlo, en vez de ayudarlo,
le dice, olvídate de Dios ya, maldice a Dios, ya muérete. Qué feo, qué horrible. La esposa diciéndole al esposo, ya muérete, ya muérete. No quiero ni pensarlo, pero como que le dice, ¿sabes qué? Suicídate, ya quítate la vida, ya. Qué feo, qué horrible. Y luego vienen sus amigos, supuestamente amigos, que supuestamente para consolarlos. Y al principio se callaron y como que pensaron, se debieron de haber callado, ¿verdad? Y no habían dicho nada. Porque leemos después los otros capítulos y en vez de consolarlo, lo acusan de gran pecado. Y lo peor, nos dice la Escritura, no hablaron lo recto acerca de Dios. Ahora, todo eso sucedió bajo la soberanía de Dios. Job tuvo esa esposa porque Dios quiso que tuviera esa esposa. Los amigos de Job dijeron lo que dijeron porque Dios así lo quiso. Fíjense bien, aún lo que dice nuestra esposa, lo que dicen nuestros hijos, lo que dicen nuestros amigos, lo que dicen nuestros enemigos, lo que dicen está controlado y fijado por Dios desde la eternidad, con un propósito. Vean conmigo, este es el mejor pasaje de esto. Segunda de Samuel 16. Segunda de Samuel 16. Creo que subrayen unos versículos aquí. Segunda de Samuel 16. Absalón, el traidor, va tras el reino de David, de su padre. David tiene que huir. Mientras que huye, segunda de Samuel, capítulo 16, nos dice la Escritura, recuerden, está huyendo. Y dice la Escritura, vino el rey David hasta Baurín. Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera. Y salía maldiciendo, arrojando piedras contra David y contra los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía a Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y este aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces, Abisaí, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Fíjense lo que dijo David. El rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque el diablo le ha dicho. ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí a todos sus siervos, he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjele que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Dios tras esto, Dios tras cada palabra de maldición. Dios estaba tras la palabra de la mujer de Job. Dios estaba tras las palabras de sus amigos. Y Dios está tras cada palabra de cualquier persona de todo el mundo. ¿Sí o no? Esto de la soberanía de Dios es tremendo, hermanos. Si de verdad creemos que Dios tiene contados nuestros pelos y ningún pelo cae a menos que Dios lo permita. Dios es tan poderoso. A mí me choca cuando la gente dice Diosito, Diosito, Dios. No, mi Dios no es un Diosito. Mi Dios es un Dios trascendente, majestuoso, increíblemente sublime e infinito, capaz de controlar a todos los hombres, todo lo que dicen, todo lo que piensan, todo lo que hacen. Y cada célula de su cuerpo, en cada átomo de nuestros cuerpos y de todo lo que existe en todo el universo. ¿Creemos esto? Va a cambiar radicalmente nuestras vidas, hermanos. Si saliendo de las puertas de aquí nos vamos con
la idea, la doctrina, la enseñanza. Dios es soberano sobre todas las circunstancias de mi vida. Dios es soberano en estas pruebas y angustias. Dios está en control. Dios está en el trono, no el diablo. Dios sabe de mis hijos. Dios sabe de mi esposo. Dios sabe de mi esposa. Dios sabe de mis padres, mis amigos, mi trabajo, en mi colonia. Eso es lo que nos da una gran confianza y una gran esperanza que vamos a llegar al final. Y que la vida tiene propósito. Es un designio determinado por la voluntad de Dios y nada se escapa de su control, de ese plan perfecto para cada una de nuestras vidas y nuestras familias. Entonces podemos cantar de corazón el himno, no sé si lo conocen, todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien. En las pruebas duras, Dios me es siempre fiel, porque pues las dudas, yo descanso en Él. El tiempo se ha acabado, pero si mi esposa me permite, tengo unas lecciones finales. ¿Hay tiempo, hermano? Sí, muy bien. Primera lección final. La soberanía de Dios siempre actúa para nuestro bien, siempre, siempre, y para la gloria de Dios, siempre. ¿Por qué permitió Dios soberano esas tragedias tan horribles en la vida de Job? El capítulo 42 nos da la pista, nos dice el capítulo 42 de Job. Esta es la visión que me robó el hermano, pero la voy a repetir. El hermano Héctor Mario fue culpable. Pero vean Job capítulo 42. ¿Por qué lo permitió Dios? Nos dice el capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El diablo lo pensó y lo planeó para mal, pero Dios lo usó para el bien de Job, para que se arrepintiera, para que conociera más a Dios. Luego, Job, Santiago, capítulo 4 y versículo 11 nos da otra pista. ¿Por qué le pasó eso a Job? Santiago, capítulo 4 y versículo 11. Perdón, capítulo 5. Santiago 5:11. He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. ¿Cuál es la gran enseñanza de Job? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y Dios nos enseña a ser pacientes como Job y nos hace bienaventurados como Job, a conocer esos propósitos misericordiosos para nosotros. Hace muchos años, una familia de Hermosillo, joven, se convirtió al Señor y recién convertidos, el padre de la familia estaba en la Ciudad de México de viaje y la madre, 28 años, la madre, con 6 hijos, de repente falleció. En los brazos del hijo mayor, el padre lejos, sin parientes en el Hermosillo. 28 años de edad, la madre falleció. El mayor de los niños es que se estaba en 5º año de primaria. ¿Por qué permitió eso Dios? Y si qué peligroso, se convirtieron y luego les pasó esto. ¿Por qué Dios soberano? ¿Quién van a ser los amigos y los parientes? Ya ves, ¿para qué Dios es cristiano? Mira lo que te pasó. Pero esas circunstancias tan difíciles y tan tristes, Dios los usó para mí. Una de ellas es que soy aquí. Yo soy
una realidad que me ha impactado en la vida es qué breve es. Qué breve. Y eso, Dios lo usó. Ahí marca el misterio. ¿Es Dios bueno? Dios es muy bueno. ¿Es Dios sabio? Dios es muy sabio. Dios es soberano. Y usó esa circunstancia, esa tragedia tan grande para fortalecer a la familia. Y crecimos y logramos. Segunda lección final. La soberanía de Dios incluye todas las cosas, las buenas y las malas. Recuerda la contestación, la respuesta de Job, y aquí pueden apuntar también la Lamentaciones 3. Pero nos dice Job 2:10, le contestó a su mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. De Dios es el bien y de Dios es el mal. Todo está controlado por Dios, todo está limitado por Dios. Él no manda a nuestras familias cosas que no podemos soportar. Ahora ya hemos visto bastante lo malo, ahora quiero enfatizar brevemente lo bueno aquí. Si algo bueno sucede en tu familia, es de Dios. Si algo bueno sucede en tu familia, en tu vida, es de Dios. Todas las cosas buenas pasan por Dios. Todo lo perfecto desciende de lo alto, como dice Santiago. Entonces, agradece a Dios. Alaba a Dios, no seas ingrato por tantas cosas buenas que Dios te da. Magnífico, estos libros que van a dar, es de Dios. Que estás aquí, vivo, es de Dios. Todo lo que pasa en tu familia, todas las cosas buenas, el trabajo que te ofrecieron, todo eso es de Dios. Y muchas veces vamos a Dios en las buenas cosas malas, ¿verdad? Y las cosas buenas, y los hijos buenos, y los padres buenos y las esposas buenas que tenemos. Y nos olvida darle gracias a Dios y alabarle. Eso es de Dios. Pero en último lugar, la soberanía de Dios no excluye los medios de gracia. La soberanía de Dios no excluye los medios de gracia. Asegúrate que tus hijos asisten a la iglesia. La asistencia no nos salva, es una decisión de Dios y van a ser salvos y piadosos, pero tú usa los medios que Dios ha dado, usa las herramientas, ora por ellos, que escuchen la Biblia. Esposas, si tienen esposos malos, incrédulos, gritones, enojones, sigan los consejos de 1 Pedro 3. Hay que hacer. Dios decretó ese esposo, esa esposa, sí, pero nosotros también tenemos mandatos de Dios de cómo debemos de tratar a nuestra esposa, cómo debemos de tratar a ese esposo incrédulo, y lo tenemos que hacer. Última lección. La soberanía de Dios es una doctrina que, bien entendida, siempre nos va a llevar a la adoración de Dios. La soberanía de Dios es una doctrina que, bien entendida, siempre nos va a llevar a la alabanza, a la adoración de Dios. ¿Qué hizo Job después de recibir esas horribles noticias? Nos dice el versículo 20, Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La soberanía de Dios, entendiéndola, es Dios quien da, es Dios quien quita. Dios está tras todo esto. Siempre nos lleva a la oración. Ahora quiero que todos busquen en sus Biblias Mateo 11, por favor, y con eso termino. Mateo 11. Y aquí es nuestro Señor Jesucristo. Y con mucha reverencia lo digo. El Señor Jesucristo creía en la soberanía de Dios. Ve lo que dice Mateo 11:25. Nuestro Señor Jesucristo ha visto las multitudes que han rechazado su mensaje. El contexto es de las ciudades a las cuales Él ha ido. Él ha predicado y no quieren escuchar el mensaje. Dice, si hubieran hecho esos milagros en Sodoma y Gomorra, se hubieran arrepentido. Él sabe de los niños que han creído en Él.
Y esto es lo que dice, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, ¿qué? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste algo que Dios escondió. Fue decisión de Dios. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, y esto es la soberanía de Dios. Sí, Padre, porque así te agradó. Así te agradó. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. A lo último, hermanos, si nosotros no creemos en la soberanía de Dios, entonces estamos creyendo en la soberanía del diablo, en la soberanía del hombre o la soberanía de la naturaleza, la madre naturaleza, como dice. Pero creyendo en la soberanía de Dios, honramos a Dios como Él se lo merece. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria.